Ser el primer contacto en este jueves con nuestro compañero Rafael Tardaila y vamos a hablar de los datos de la faena en la región para analizar un poco cómo está la situación o para analizar, mejor dicho, en profundidad cómo está la producción en países que son jugadores de primera línea, caso por ejemplo Brasil. Vamos a hablar de los datos de faena. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Como siempre, un gustazo estar aquí en Valor Agregado. Sí, porque estamos destacando, y vaya si viene el caso, lo que es la recuperación de la demanda de China, que semana a semana está mostrando mejoras en el interés comprador, pero también está interesante ver cómo es la respuesta desde este lado del mundo, ¿no? Desde los países de América del Sur, fundamentalmente Brasil, Argentina y Uruguay, cómo está el nivel de oferta y qué es lo que encuentran los importadores chinos cuando miran para este lado y intentan adquirir, comprar carne vacuna. Porque de acuerdo a los datos, por el momento son primarios, recién acaba de terminar el mes de marzo, pero de acuerdo a esos datos de faena en los 4 países de la región, la producción de carne aquí en el Mercosur está en franca caída respecto a el primer trimestre del año pasado. No es una situación homogénea, hay aumentos en la comparación anual en la producción en Argentina y también en Paraguay, aunque Paraguay no influye en China porque no está habilitado, pero hay un descenso que es proporcionalmente mayor en el caso de Uruguay, pero que en el caso de Brasil es muy importante. El dato de marzo todavía hay que tomarlo con pinzas, pero nosotros estamos proyectando una faena en los frigoríficos con sistema de inspección federal en Brasil, que son los que están habilitados para exportar. En marzo habrían faenado alrededor de 1.650.000 vacunos, con lo que Brasil tendría una faena en el primer trimestre de este año de 5.200.000 y pico de mil vacunos, y eso es un 13% menos que en el primer trimestre del año pasado. Son 787.000 vacunos menos. Si a eso le agregamos unos 155, 160.000 animales menos en Uruguay en el trimestre, bueno, estamos por arriba de 940.000 vacunos menos entre los dos países. Claro, eso es parcialmente compensado, como yo te decía, por un aumento en Argentina y Brasil, pero en Argentina y Paraguay, perdón. Pero de todas maneras, en la región, la faena de vacunos en este primer trimestre de 2020 es unos 730.000 vacunos menos que en el primer trimestre del año pasado. Esa diferencia es de algo más de un 7% y es una diferencia interesante. Rafa, ¿y a qué responde fundamentalmente? ¿Al mercado internacional, a las dificultades que han aparecido en el arranque del año, sobre todo con China? Bueno, responde sí, ese es un factor que influye, ¿no? Obviamente que haya habido una menor demanda internacional en este primer trimestre del año, es una variable que influye fundamentalmente en la faena de vacas, que tiene una salida importante para el mercado de China. Pero hay un par de factores adicionales que están jugando tanto en Brasil como en Uruguay. Uno es que estructural. En Uruguay, bueno, estamos en el momento en el que la generación que está ya en edad de faena de novillos es la generación de la cual se fueron muchos animales en pie cuando eran terneros. Esa situación sigue pesando sobre el mercado y sobre la oferta y lo va a seguir haciendo por varios meses más de este año. Yo creo que hacia ya finales de este 2020 va a estar ingresando en mayor número la siguiente generación. Y en el caso de Brasil, la usual evolución del ciclo ganadero está haciendo que se esté pasando a una fase de retención de vacunos y por lo tanto la oferta está siendo menor. Y a eso hay que agregarle
eso es un factor estructural tanto en Uruguay como en Brasil. A eso hay que agregarle un factor coyuntural que es la menor actividad en muchas industrias por el tema de la epidemia de coronavirus en la región. En Brasil, JBS cerró una cantidad importante de plantas, Minerva también cerró una cantidad importante de plantas por este tema. Bueno, acá en Uruguay hemos tenido, lo comentábamos ayer, ¿no? Una faena de 20.000 vacunos, menos de 20.000 vacunos la semana pasada, y esta también va a ser muy baja. O sea, también desde el punto de vista de la producción, por toda la incertidumbre que genera y la cautela a la que llama esta epidemia de coronavirus, hace que la producción haya caído. Claro, Rafa, y sobre todo en el caso de Brasil, ¿puede tener su efecto en el mercado internacional esta situación en la medida de que pensemos en una realidad más estable, sobre todo teniendo en cuenta el regreso de China? Por ejemplo, una menor faena naturalmente se traslada a un menor volumen de carne, además de lo que es el consumo interno de Brasil. ¿Podríamos tener una menor presión, por ejemplo, de Brasil en China? Y bueno, eso sería fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de la firmeza de los precios internacionales, porque estamos hablando del principal proveedor de carne vacuna al mundo. De todas maneras, hay un factor a tener en cuenta, que es la extrema debilidad del tipo de cambio en Brasil, que le está haciendo ganar competitividad a la exportación respecto a la demanda interna. Entonces, hay menos producción, pero la exportación está más competitiva que la demanda interna, y se puede quedar con una porción mayor de la torta. Pero la torta es menor, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Después veremos cómo evoluciona la economía brasileña, cuánto se extiende esta crisis provocada por el coronavirus, si nos vamos al segundo semestre del año o no, qué capacidad de reacción tiene Brasil y de recuperación de su actividad económica. Eso va a ser crucial para que los brasileños sigan manteniendo la carne vacuna dentro de sus platos y de su alimentación, y no quede un saldo exportable mayor. Desde el punto de vista de la producción, las noticias como competidores de Brasil son buenas. Y hay que tener en cuenta otro detalle, que es del otro lado del mundo, Australia, ¿no? Que Australia también llovió por fin para los australianos y están en una intensa fase de recomposición de sus existencias ganaderas después de un par de años de liquidación por sequía, y allí también, en otro de los jugadores claves del mercado internacional de la carne vacuna, sobre todo para un sector más de cortes de más valor y más preciado, fundamentalmente en el mercado de China, también van a tener una producción en caída en este 2020. Rafa, gracias y retomamos el contacto.